Muchas gracias, presidenta. Señora Montero, usted hizo una acusación muy grave la semana pasada. Usted dijo que yo había cobrado un sueldo por encima de lo que estipulaba la ley, cuando yo era consejero, y que había engañado a los andaluces. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que alguien que miente no debería estar aquí. ¿Y aquí alguien miente? ¿O usted o yo? Los padres de la Constitución establecieron la inmunidad para que usted y yo podamos defender nuestras ideas con libertad, no para que usted pueda calumniar a quien le parezca. Se lo pongo fácil. Si usted demuestra que mi sueldo era ilegal en el plazo de un mes, yo me marcho, presento mi dimisión y mi acta de diputado, como lo oye. ¿Se compromete usted a lo mismo, señora Montero? ¿Va a dimitir si no consigue demostrarlo en el plazo de un mes? Un mes, señora Montero, un mes. Centrándome en el objeto de la interpelación, subo a la tribuna a interpelar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública. Me permito repetir el objeto de mi intervención para recordarle, si puede ser, a la ministra para qué estamos aquí. Es una interpelación, es decir, le voy a plantear, si le parece bien, 9 preguntas. Y lo que esperamos es que en su turno de respuesta no nos dé un mitin. Intente ir al detalle de las respuestas, rinda cuentas en nombre del Gobierno y, si es posible, no falta la verdad. Sé que a lo mejor no le resultará fácil ninguna de las 3 cosas, pero ese es el marco en el que deberíamos movernos para que esta intervención tenga valor no para usted y para mí, sino para los ciudadanos. Señora ministra, la semana pasada no fue una buena semana para su Gobierno. El bochorno de aprobar la tramitación de la ley de amnistía, el papelón del señor Sánchez en Bruselas insultando a la mitad del Parlamento y siendo abucheado, y, por último, la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Pero para usted tampoco ha sido una semana mejor. Podríamos denominarla semana horribilis. De ahí que mi grupo parlamentario queramos que nos aclare algunas cosas. En primer lugar, usted el lunes pasado, en la reunión del Consejo de Política Fiscal, usted comprobó una realidad, y es que el PP tiene la mayoría del poder territorial, gobernamos 14 de 19 comunidades autónomas y ciudades, y que en el Senado, gracias a haber ganado las elecciones el 23 de julio, tenemos la mayoría absoluta en el Senado. Pero usted lo que entiende es la vía de amenazar con imponer un objetivo de déficit más estricto a las comunidades autónomas, amenazando, y a las entidades locales. Le digo que eso no va a funcionar, porque ya le adelanto, señora Montero, que no nos vamos a dejar chantajear. Ni se puede gobernar contra esa mayoría, ni se puede gobernar saltándose la ley cuando a usted no le interesa cumplirla. Y eso es lo que nos dio la impresión que usted plantea hacer, haciendo referencia a que disponía de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que apoya que se puedan tramitar los presupuestos generales del Estado, aunque se rechacen los objetivos de estabilidad presupuestaria. Señora ministra, sabemos que ustedes no tienen ningún tipo de reparo en quitar un letrado mayor que afirmó que la tramitación de una amnistía tenía avisos de inconstitucionalidad. Pero nos cuesta creer que haya encontrado un abogado del Estado que diga, en primer lugar, que no es necesario cumplir el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y, en segundo lugar, que le diga que el Senado, como Cámara de Representación Territorial, no tiene la misma capacidad de veto que el Congreso sobre los objetivos de déficit. No creo que encuentre un informe en ese sentido. Así que las 3 primeras preguntas que le hago, señora Montero, son sencillas. ¿Quién encargó un informe a la Abogacía del Estado para vulnerar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria? ¿Usted? Segunda pregunta, señora Montero. ¿Ha utilizado en alguna otra ocasión a la Abogacía del Estado para intentar sortear la aplicación de las leyes que no le interesa que se cumplan? ¿O este informe no existe como aquel en el que se parapeteó en el año 2019 para decir que no hacía las entregas a cuenta o no pagaba el IVA el mes 13, famoso? En tercer lugar, ¿con qué base jurídica se justifica el incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria? El segundo de sus hitos en esta semana es la sesión de control del Senado, del pasado martes, cuando se le preguntó sobre la posible cesión del 100% de los tributos a las comunidades autónomas de régimen común. ¿Qué dijo usted? Abro comillas. Hasta donde yo sé,
Salvo que el PP me sorprenda en el día de hoy con una propuesta en este sentido, ya saben el humor, no conozco a ninguna formación política que haya planteado la cesión del 100% de los tributos a las comunidades. Señora Montero, o no se entera o no se quiere enterar, y no sé qué es peor. Pero bueno, pongámoselo fácil. Página 3, cuarto párrafo del acuerdo entre PSOE y Junts, y le leo. Cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad de la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite, oigan bien, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Aquí lo tiene. La siguiente pregunta. ¿Mintió, señora Montero, en el Senado, sede parlamentaria, el pasado martes, o está mintiendo a Junts y no piensa cumplir lo que tiene firmado? Ya sé que esta pregunta en principio no le hará gracia, pero mira el lado bueno, su jefe ya tiene algo que contestar preparado para cuando tengan la reunión con el prófugo de Waterloo. Con ese encuentro furtivo en el extranjero que ustedes dijeron que no iba a haber, que luego dijeron que sí que iba a haber, que Junts decía que sí iba a haber y que el conjunto de los españoles sabíamos que se iba a producir, porque tenemos muy claro quién tiene cogido a quién. Y señores de Junts, que no están en esa parte, me parece, no piensen ustedes en que nos importa que Sánchez les engañe. Como diría su compañera de Esquerra, eso no nos importa nada. Lo que nos preocupa es que Sánchez rompa la igualdad, señora Montero. Rompa la igualdad entre los españoles. Liquide el principio de libertad y liquide los principios de equidad y solidaridad territorial solo para seguir un minuto más en la Moncloa. Y su tercer hito. El mismo martes pasado presentó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el techo de gasto. El techo de gasto que aumentaba un 9,3% respecto al año 2023, hasta los 189.215 millones de euros. Ese incremento, señora Montero, contrasta con el compromiso asumido en el plan presupuestario del 2024 que mandó hace 2 meses a Bruselas, en el que decía que no iba a prorrogar ninguna de las medidas de ayuda a las familias. No iba a prorrogar la rebaja del IVA de la luz, ni del gas, ni de la cesta de la compra. Dijo que ninguna. Que no iba a hacer ningún gasto adicional y que además solamente iba a incorporar la revalorización de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios. Con eso usted se comprometía a un déficit del 3% y que el gasto primario, sin intereses, gastos cíclicos ni fondos europeos, aumentaría solo un 2,5%. Ese plan presupuestario es el que tiene el visto bueno de Bruselas, con reservas, porque usted decía un crecimiento del 2% y Bruselas le decía el 1,7%. Usted decía un déficit del 3% y Bruselas le decía un 3,2%. Pero bueno, tuvo un cierto beneplácito. Ya teníamos certeza de que los supuestos que enviaron a Bruselas no se iban a cumplir. No se iba a reducir el gasto político, señora Montero, sino que se va a disparar para cumplir los compromisos que su Gobierno tiene firmados con Sumar, con Bildu, con Junts, con Esquerra y con el PNV. Demasiadas facturas pendientes de cobro, señora Montero. No le va a cuadrar la cuenta. La pregunta, en este caso, como todas las anteriores, ¿ha mentido a Bruselas? ¿Ha mentido a sus socios o ha mentido a ambos? La experiencia nos dice que con este Partido Socialista, si apostamos por la última opción, tenemos más posibilidades de acertar. Porque cumplir el 3% del déficit ya era un ejercicio más voluntarioso que realista. Pero cumplirlo, ahora que conocemos todos los compromisos asumidos con socios, es sencillamente imposible. Sé que a usted 1.200 millones arriba, eso no es nada, se quita y se pone. Sé que para usted 1 billón o 1,5 billones no es nada. Pero cuadrar un techo de gasto expansivo con los compromisos del plan presupuestario 2024, teóricamente restrictivo, es un ejercicio imposible hasta para usted. La sexta pregunta. ¿Cómo piensa cumplir la recomendación de Europa de no incrementar el gasto primario más de un 2,6%, con un techo de gasto que aumenta un 9,3% y con un incremento de la seguridad social de un 5%? Por cierto, en esa misma rueda de prensa insistió en que las reglas fiscales se van a aplicar con y sin consenso. Si no se aprueban, son palabras suyas, se recurre por parte de la Unión Europea a las vigentes antes de la pandemia. Mire, los objetivos de déficit usted tiene que atender a lo que dice Europa, acordar en el Congreso y en el Senado y escuchar a las comunidades autónomas y entidades locales. Eso se llama acordar, consenso y gobernar para todos. Sencillo. En cuanto a los ingresos tributarios, usted hace un análisis de que van a subir un 9%, señora Montero. Pues contémoslo a los españoles
que en el año 2023, en lo que llevamos, con un crecimiento por encima del 2% y con un deflator implícito del 6,1%, los ingresos están por encima de un 5,2%. Con lo cual, parece difícil que usted lo consiga ahora. Entonces, séptima pregunta. ¿Cuál es la única forma que con un crecimiento del PIB esperado por el Gobierno del 2%, que Europa le dice 1,7% y que el Banco de España le ha dicho un 1,6%, conseguir que los ingresos tributarios en 2024 aumenten un 9%? Pues mire, esta sí que se la puedo responder yo. Subiendo los impuestos. Subiendo los impuestos, que es lo único que usted intenta hacer. Es la única forma de llegar a ese 9%. Pero si me permite, sí que le preguntaré qué impuestos tiene previsto subir en 2024 para incrementar esa recaudación en 24.000 millones de euros que necesita para cuadrar los ingresos. Por último, permite dedicar unos minutos a lo que usted llama el plan de reequilibrio. Es original el nombre, yo eso se lo reconozco. Sobre el que pensó en que, como coló en Bruselas, ¿por qué no voy a intentar también colárselo a la AIREF? Pero, ministra, no coló. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice literalmente que lo que usted ha intentado colar como un plan de reequilibrio, abro comillas, lo dice la AIREF, no yo, no se ajusta a la Ley de Estabilidad, no recoge explícitamente el cuadro macroeconómico, se ve superado por el plan estructural fiscal a medio plazo, cierro comillas, es decir, papel mojado. Y por último, señora ministra, ¿va a hacer caso a la recomendación de la AIREF de iniciar cuantos antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble? Realista y creíble. ¿De verdad? Mire, aunque lo más probable, habida cuenta de los antecedentes, es que se suba usted a esta tribuna ahora mismo y falte la verdad, insulte, haga descalificaciones personales, hable de Rajoy, de Montoro, incluso está animada, hable de Aznar, yo le pido que lo que debe hacer, que atienda las preguntas que le realizamos. 9 respuestas, señora Montero, es los que nos tiene que dar, 9. Y no a este grupo parlamentario, sino al conjunto de los ciudadanos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública por un tiempo de 12 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Dónde está? Señor Bravo, le veo alterado, Ahora empezamos esta interacción tan frecuente cuando yo me subo hasta esta tribuna, ¿verdad?, en la que el resto de las señorías intentan ayudar a la persona que se sube a esta tribuna. Empezando por lo primero. Señor Bravo, les cuece lo que le dije el otro día. Les cuece, porque el propio señor Moreno Bonilla no conocía sus retribuciones. El propio señor Moreno Bonilla, porque usted se consolidó añadido al sueldo de consejero de la Junta de Andalucía un complemento que podía habérselo consolidado en función de su puesto base y se lo consolida en función de un cargo de libre designación como director de la agencia tributaria fuera. No de su puesto base. Habiendo usted siendo diputado de esta Cámara desde que abandonó esa posición, sabiendo que no vuelve a esa posición, y se lo consolidó. Le digo más, lo hizo en base a un informe jurídico cuya persona ascendió posteriormente. Y, por tanto, señor Bravo, será usted el que tenga que explicarlo. Yo solo le hice, yo solo le hice referencia a hechos. Es más, el señor Moreno Bonilla no lo conocía, este extremo. Y, por tanto, es usted el que dio, dará o tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Pero usted se consolidó un salario en base a un puesto de libre designación.
no a su puesto base en la agencia tributaria. Continúo, porque comparezco a petición de este grupo para explicar las medidas que estamos adoptando, así está consignado, para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Este no es un debate presupuestario, señor Bravo, que ya tendremos ocasión de hacer. No es el debate sobre el techo de gasto, que ya tendremos ocasión de hacer. Espero que próximamente, cuando venga aquí, los objetivos de estabilidad, según reza la interpelación, en base al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley que parece que a ustedes no les importa, porque ha hablado de todo menos de esto. En cualquier caso, usted ha dicho algunas cuestiones que no son correctas. El techo de gasto para el año que viene es del 0,5. Usted ha hecho una diferenciación entre presupuesto ordinario y con el plan de recuperación. Pero el techo de gasto para el año que viene es del 0,5. ¿Sabe cuál es el de la Comunidad de Madrid? ¿Sabe cuál es el de la Comunidad de Andalucía? Por encima del 9%. Por tanto, no parece, incluso aunque tenga en cuenta solo el presupuesto ordinario, que esté alejado de lo que están presupuestando el resto de administraciones territoriales donde ustedes gobiernan. O lo que vale para ustedes no vale cuando lo hace el Partido Socialista, que es lo que parece que siempre ocurre. Verá, en relación con las reglas fiscales, por si no lo sabe, señor Bravo, que entiendo que sí, le quiero presuponer que sí, pues yo se lo explico. Según la Comisión Europea, hasta que se aprueben las nuevas reglas fiscales que aún no están aprobadas, de hecho, en el día de hoy está habiendo un Ecofin, a ver si se logra en el transcurso de estos días la aprobación del nuevo paquete de reglas fiscales, entran en vigor las reglas fiscales que había antes de la suspensión, antes de la activación de la cláusula de salvaguarda, es decir, las reglas fiscales previas a la pandemia. Es lo que dije, es lo que mantengo, es lo que plantea Europa. Por tanto, continúo. Un respeto a la abogacía del Estado. Pido un respeto. Pido respeto a las instituciones de este país y pido respeto a la abogacía del Estado. No se puede permanentemente, ninguna persona puede, de manera absolutamente infundada, sin haber leído nada, sin tener ningún dato, empezar a denostar informe solo y llanamente porque a ustedes no le coinciden con sus planes y, por tanto, tiran por tierra su estrategia de ruido, de desgaste y de tierra quemada, señor Bravo. Porque voy a explicar lo que está haciendo el Partido Popular. El Partido Popular, ante una propuesta de objetivos de estabilidad en la que se plantea para el subsector de comunidades autónomas el 0,1% de objetivo de déficit, un objetivo mejorado sobre el plan de estabilidad que en el mes de abril se manda a Europa, en donde figura este subsector con equilibrio presupuestario, no es que sea chantaje, es que tienen una capacidad de gasto de una décima más, que es lo que se le da en esta nueva propuesta. ¿Cómo chantaje? ¿Cómo chantaje? Plan de estabilidad 0,0, en ayuntamientos superávit del 0,2, mes de abril, mes de octubre. Y lo que yo llevo al Consejo de Política Fiscal es 3 décimas más para ayuntamientos y comunidades autónomas. 2 y 1. Chantaje ninguno. Es que si no se aprueban esos nuevos objetivos, volvemos al del plan de estabilidad que le quita capacidad de gasto a las administraciones territoriales. Que no es un problema de chantaje, ustedes voten lo que quieran. Esto no es un problema de chantaje, es un problema de que a veces, por intentar ponerle chinas al camino al Gobierno de España, se tiran piedras en su propio tejado. Este es el problema.
Pero no conforme con que se plantee esta situación, que ya es una incoherencia, es que además ustedes han hecho presupuestos en las comunidades autónomas al 0,1. Ustedes votan en contra de lo que han aprobado en sus propias comunidades autónomas, ¿o no, señor Bravo? ¿Cómo se ha hecho el techo de gasto para Andalucía? 0,1, ¿verdad? Lo que yo propongo en el Consejo de Política Fiscal. ¿Cómo se ha hecho el techo de gasto en la Comunidad de Madrid? 0,1, lo que yo propongo en el Consejo de Política Fiscal. Aún así, ustedes votan en contra de lo que es su propia elaboración de presupuesto y su propia decisión a la hora de presentar sus cuentas públicas en los lugares donde ustedes gobiernan. Por tanto, señorías, si esto no es una contradicción en sí misma y están votando en contra de lo que ustedes mismos aprueban en los parlamentos autonómicos, pues me dice usted si no, se sube y me dice qué significa. Porque evidentemente es lo que ha ocurrido, estos son hechos, esto no es opinable. Ahí está el techo de cada una de estas comunidades autónomas por no poner los proyectos que puedan estar realizándose en otros entornos. Usted dice que yo mandé a Bruselas un presupuesto diciendo, yo mandé a Bruselas porque no tenía presupuesto, porque todavía estábamos en gobierno en funciones. Lo que yo mando a Bruselas, señor Bravo, es un plan presupuestario a políticas constantes. A políticas constantes. Incluso es más, usted dice el gasto primario lo determina el Gobierno de España en el 2,5 y dice Bruselas que no, que es el 2,1 el que yo he consignado en ese proyecto. Es decir, que tengo margen del gasto primario. Esta es la verdad de los datos. Pero es que con el Partido Popular no se puede discutir. Porque ustedes, cuando no les gustan los datos, se los inventan. Más allá de la amnistía, Pamplona y de todo el argumentario y de todas las consignas que ustedes traigan para los próximos meses. Yo dije en el Senado y lo repito, no hay, que yo haya escuchado, que yo sepa, ningún grupo en la Cámara que haya propuesto que a las comunidades de régimen común, que es lo que ustedes me preguntaban, comunidades de régimen, no Cataluña, eso que tanto les gusta, no, ustedes no me preguntaron si Cataluña aspiraba a tener ellos un 100% de tributo cedido. Que, por cierto, en el acuerdo, usted si lo ha leído, habrá visto que el Partido Socialista no se ha comprometido a eso. El señor Tellado siempre, como se ríe y hace ese papel dentro del grupo, voy a intentar no tenerlo en cuenta. Es la propuesta de Junts. La propuesta de Junts que figura en el acuerdo, no lo que pacta con el Partido Socialista. Pero vuelvo a su pregunta. Ningún grupo que yo conozca, salvo que me sorprenda el Partido Popular, ha propuesto que el 100% de los tributos estén cedidos a todas las comunidades autónomas. ¿Lo propone el Partido Popular? Yo no he escuchado a nadie que proponga esto. Y, por tanto, señorías, vuelvo a insistir, nadie ha propuesto el 100% de tributos cedidos a las comunidades autónomas de régimen común. Cataluña y, en concreto, Junts, creo que Esquerra también, no lo recuerdo. Probablemente el BNG nos sorprendió ayer en el Senado con alguna propuesta de este tipo que dije me sorprendió, por las razones que usted bien conoce, como conozco yo, ha sido los grupos independentistas de Cataluña para Cataluña, no para el resto de comunidades de régimen común, quienes proponen esta cuestión. Por tanto, hasta la fecha, todas las preguntas que usted me ha hecho, creo que se las he contestado correctamente en base a que digo y dije la verdad. Pero verá, este Gobierno ha cumplido con los objetivos de estabilidad en los últimos años en las tasas de referencia, y le digo más, señor Bravo, hemos reducido a la mitad en 2 años el déficit que teníamos con motivo de la pandemia.
Año 2020, el déficit registrado 10,1. Año 22, ni siquiera el 23. Año 22, 4,9. Hemos reducido a la mitad. Hemos cumplido con la previsión de ingresos de los presupuestos e incluso lo hemos superado. Bueno, hombre, claro, ustedes no cumplieron nunca. O sea, hombre, claro, ustedes no cumplieron nunca. Y le contesto a la siguiente cuestión. Plan de reequilibrio. Dice, ¿usted le llama plan de reequilibrio? Oiga, yo le llamo plan de reequilibrio a lo que es un plan de reequilibrio. Que después de suspendidas las reglas fiscales, se entiende que el Estado miembro, que las administraciones, tenemos que desarrollar medidas que nos permitan volver a la situación previa del estallido de la pandemia que provoca la caída del PIB y provoca el exceso de déficit. Bueno, pues hasta donde yo sé, señor Bravo, en el plan que tenemos para este año y en el plan para el año que viene, hemos producido el reequilibrio de las cuentas públicas. Año 2024, objetivo de déficit, 3%. En reglas fiscales antiguas, significa salida de procedimiento de déficit excesivo. Lo que pasa que ustedes nunca le podrán llamar plan de ajuste o plan de reequilibrio a nada que sea una tarea de recortes, porque para el Partido Popular reequilibrar las cuentas públicas significa simple y llanamente recortar los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos. Señora ministra, tiene que ir terminando. Por último, bueno, le contesto a continuación si tiene usted algún problema. Era para que usted me contestara. Por último, la AIREF, el informe de la AIREF. Yo no comparto algunas cosas que dice la AIREF. No, que no la comparto. Es que el hecho de que tenga que emitir informe no tiene que significar que comparta todo. Muchas cosas la comparto, otras no la comparto. Y, sin embargo, siempre hemos facilitado los datos para que la AIREF pueda hacer su informe. ¿Sabe lo que ocurrió en la época del Partido Popular? Que la AIREF llevó a los tribunales al señor Montoro porque no se proporcionaban los datos para no encontrarse con esos informes. Nosotros, transparencia, cumplimos y en la segunda réplica podremos profundizar. Muchas gracias, señora ministra. En tiempo de réplica tiene la palabra el señor Bravo. Bravo, por un tiempo de 5 minutos. Vamos a ver. Muchas gracias, presidenta. ¿Era previsible o no? Hay calificaciones personales, críticas al Partido Popular, críticas a lo antiguo. Es muy previsible. Siempre es lo mismo. Siempre. Siempre. 9 respuestas pedíamos. 9. No tenía muchas expectativas, pero evidentemente decepción. Ha vuelto a insistir, usted hizo calumnias sobre mí. Pero mire, como lo primero es que usted es la ministra de Función Pública y lo que demuestra es que no tiene ni idea de lo que está diciendo. No tiene ni idea. Mire, para que todo el mundo conozca, porque creo que es importante que todo el mundo lo conozca, esto fue una ley que se aprobó en el año 97 en Andalucía, que lo aprobó el Partido Socialista. Aquí la tienen. Pero creo que para que todo el mundo lo conozca es mejor que yo lea lo que dice. Dice, el personal designado para ocupar un cargo por el cual quede excluida del ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de Función Pública de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 3 de la misma, y que mantuviera en el momento del nombramiento una relación de servicio permanente con alguna administración pública, servicios especiales, ojo, no podrá percibir retribuciones inferiores a la que pudieran corresponderle en el puesto de trabajo que desempeñaba en la administración de origen. Aquí lo tiene, señora Montero. Aquí se lo dejo, para que lo pueda comprobar. Y vamos al fondo. Vamos al fondo. Primero ha hablado de contraponer modelos. Ha hablado de Madrid, ha hablado de Andalucía. Muy sencillo. Andalucía, 37 años de gobierno socialista. Andalucía, 5 años y medio de gobierno del Partido Popular. Analicen. Datos objetivos. Más crecimiento, más empleo, más autónomos, más confianza, bajada de impuestos y equilibrio del presupuesto. En segundo lugar, señora Montero,
Usted hizo el presupuesto de Andalucía del año 2018. ¿Saben cuál es el único presupuesto? Y estuvo 6 meses prácticamente. ¿Saben cuál es el único presupuesto de España que no cumplió ninguna de las 3 reglas fiscales del año 2018? El de Andalucía. El suyo. ¿Saben cuál es el único presupuesto que cumplió las 3 reglas fiscales en España al año siguiente? El de Juanma Moreno. 1 año solo de diferencia. 1 año. En segundo lugar, señora Montero, que hay a veces que no entiendo muy bien. ¿El dinero que usted transfiere a las comunidades autónomas es de usted o es de las comunidades autónomas porque es de los ciudadanos? De los ciudadanos, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, cuando lo transfiere con nombres y apellidos o usted le da a las comunidades autónomas para que con su autonomía decidan en qué gastarlo. Se lo da sin nombres, ¿verdad? Usted le manda un dinero y las comunidades actúan. ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces fue usted la que recortó sanidad en Andalucía. Era usted la que tenía la gestión de los fondos públicos. Podía haber recortado en vehículos, en comidas, en cosas que ustedes conocen. Y usted decidió recortar en sanidad. No culpe nunca más a los demás. Hágase usted responsable. En tercer lugar, ha hablado del déficit. Tiene que conocer, recuerde, señora Montero, que en el año 2019, usted ya era ministra, ¿verdad?, de este gobierno. El déficit desde el año 2012 fue bajando cada año. ¿Saben el primer año que subió el déficit en España? Año 2019, el primer gobierno suyo. ¿Saben lo que hizo la Eurostat? Que le dijo que había ocultado 3.000 millones de euros. Esa es la déficit. Pero vamos a más. En este reparto que usted plantea, tiene un 2,9 para usted y un 0,1 para las comunidades autónomas. Un 97% para usted, un 3% para las comunidades autónomas. Y me dice usted, ¿usted está de acuerdo conmigo? Digo, yo sí, con la señora Montero a muerte. Sí, me van a entender. No con la de hoy, con la del 2014, en el Consejo de Política Fiscal. En ese momento el reparto que hacía Montoro era un 80 para el Estado y un 20. 97, 80, 3, 20. Consejo de Política Fiscal. Nos parece que es un reparto injusto. Es un reparto desequilibrado de esfuerzos entre las administraciones, teniendo el porcentaje de gasto público que cada una suponemos. María Jesús Montero, año 2014. Ojalá volviésemos a la María Jesús Montero del año 2014. Me ha dicho usted que por qué le decía lo del chantaje. Hombre, yo creo que cuando usted habla de chantaje, yo veo el Confidencial y dice Montero amenaza al PP con mayores ajustes en las comunidades autónomas. Montero amenaza al PP con recortar 4.600 millones. Si eso no es una amenaza, señora Montero, esa es su hemeroteca. Yo le animo a que abandone ese tipo de actitudes, porque usted debe actuar como una ministra, no debe actuar como otra cosa, señora Montero. Mire, usted no me ha querido contestar a cómo va a cuadrarlo, pero yo creo que los españoles tienen que saberlo. Lo va a hacer con más impuestos. 24.000 millones más está planteando. Fíjese, vamos a dar un dato. Hasta octubre, último dato que tenemos, el viernes tendremos el de noviembre, en España se han recaudado 11.700 millones más que el año pasado. ¿Sabe cuántos salen de la renta? Casi 9.000. El IVA prácticamente congelado y el impuesto de sociedades con un crecimiento mínimo. O sea, sale del esfuerzo de los españoles. Pero vamos a hacer un poquito más de análisis. Comparemos el último dato, octubre de 2023, con el octubre del 18. ¿Sabe cuánto se recaudaba en el año 2018? 70.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto se recauda hoy en esta fecha? 101.000, 31.000 millones más. Y en el IVA, 63.000 en el 18, 76.000 en el año 2019. Quiere decir que el empleo ha subido un 10, el IVA un 21 y el impuesto a la renta un 44% para el conjunto de los españoles. Eso es lo que está haciendo usted, quitándole el dinero a los españoles. Sí. Eso es lo que está haciendo usted. Y es lo que va a seguir haciendo, porque el 80% de las rentas están en los que ganan hasta 50, 60.000 euros, esas rentas medias y bajas. Le hago una pregunta, señora Montero, y voy finalizando, presidenta. ¿Cuándo les toca a ustedes? ¿Cuándo les toca a ustedes ahorrar un poquito y no gastar tanto? ¿Cuándo? ¿Todos son los españoles? ¿Todos son los trabajadores? ¿Esos a los que usted dice que defiende? ¿A los que usted le ha quitado toda esa cantidad de dinero? ¿31.000 millones y le va a seguir sacando más? Yo creo que ese no es el camino. No puede ser que los españoles con ustedes siempre pierdan y ustedes siempre ganen. Este es el Congreso de los Diputados. La oposición pregunta y el Gobierno responde. Respete la posición que ocupa y responda, por favor, a las preguntas que no me ha contestado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Bravo. Para concluir el debate, señora vicepresidenta y ministra de Hacienda y Función Pública, cuando quiera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El tono parece que el que lo tiene desesperado es usted, ¿eh? Se lo digo porque probablemente buscan más el aplauso de su grupo que ser honestos con la realidad. Señor Bravo, lo hemos visto esta mañana y lo vemos esta tarde. Y verá, no se confunda, por mucho que le aplaudan sus compañeros, sigue siendo lo que usted dice, una falta a la verdad. Por más que le aplaudan. Ahora, eso lo consolida y yo me alegro. Eso lo consolida usted donde usted está y yo le digo sinceramente que me alegro. Mire, usted ha leído, es que usted ya ha hablado, ahora me toca hablarle a mí. Yo por favor, un respeto, porque me empieza usted a hablar a la vez. Usted ha leído justamente la norma y me alegro. ¿Usted consolidó lo que es su puesto de trabajo o lo que es un cargo de libre designación? Lo que es su puesto, no, el puesto que ocupa no, el puesto de trabajo, el puesto de trabajo. Es decir, no, es que no estamos interactuando, señor Bravo. El puesto de trabajo, no un puesto de libre designación. Es como si yo mañana me voy a la Junta de Andalucía y digo que consolido el sueldo que tengo como ministra o que tengo en una de las empresas públicas. No, el puesto de trabajo. Es decir, señor Bravo, sí, explíqueselo usted a sus compañeros. El puesto base, no el puesto de un sitio donde usted no va a volver, que es delegado de la agencia tributaria, que es un puesto de libre designación en alguna comunidad autónoma o en una ciudad autónoma como la de Ceuta o la de Melilla. Queda claro su interpretación, la mía, y por tanto, señorías, yo entiendo que usted lo que podría haber sumado, lo que podría haber consolidado es el salario del puesto de trabajo que como inspector de la agencia tributaria tiene usted, no el que cobraba en el puesto de libre designación. Usted no me contesta respecto a la incoherencia de que votando en contra del objetivo con el que formulan el presupuesto en Andalucía y en Madrid, están votando una incoherencia. Ustedes votan y, sin embargo, votan contra y, sin embargo, hacen evidentemente el presupuesto en base al objetivo del 0,1. Algunos datos. Nosotros hemos cumplido durante todos estos años, por mucho que le pese, señor Bravo, si usted dice que no, bueno, me da igual, ahí están los datos. Está claro que cuando no les va bien, los resultados del paro, del crecimiento económico, de la bajada de la inflación, del PIB, ustedes dicen que los datos están maquillados o los datos son falsos, porque no pueden soportar que la política económica que ha practicado el gobierno progresista, alejada de los recortes, intentando consolidar el bienestar de las familias, dándoles recursos a las comunidades autónomas, incluso fuera del sistema de financiación para proteger la sanidad, la educación o la dependencia, todos esos recursos, resulta, señoría, que como no pueden entender cómo a pesar de eso cuadramos las cuentas públicas, pues simplemente dicen que los datos son incorrectos. Eso es lo que ocurre. Y verá, creo haberle entendido que usted ha dicho que hemos subido el IRPF un 44%. A la recaudación. O sea que cuando la economía crece, fíjense, sí, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar porque ustedes tienen la teoría de que cuando se bajan los impuestos, se aumenta la recaudación. Pero es que el señor Bravo acaba de asimilar recaudación a subida de impuestos. Es decir, que cuando Andalucía, sí, lo acaba de hacer, no ha dicho que hemos subido un 44% el IRPF y lo que hemos subido es la recaudación, no los tipos, señoría. Pero le digo más, usted sigue interactuando y el señor Hernando también. No hay manera de hablar en esta tribuna, al menos cuando me subo yo, ¿verdad? Nosotros
hemos producido una rebaja fiscal. Ah, no. La rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA de los alimentos, la rebaja del IVA del gas no es la mayor bajada fiscal que ha habido nunca en España. Pues también lo niega el señor Bravo. También lo niega el señor Bravo. En definitiva, señor Bravo, le he contestado a las preguntas. Le he contestado a todas las preguntas que usted me ha formulado. Y la última que usted ha dicho del chantaje, un titular de prensa, las palabras que ha dicho la ministra. Pues si un titular de prensa son las palabras que dice la ministra, el señor Feijóo, el señor Bravo, pues entonces no tendríamos tiempo en el día para poder desmentir y seguir respondiendo a titulares que son falsos. Yo nunca he amenazado. ¿Cómo amenazado? Hay una realidad. Si resulta que el Partido Popular no quiere aprobar, está en su derecho, los objetivos de estabilidad presupuestaria que mejoran el gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos, van a volver a unos objetivos de estabilidad más estrictos. Esa es la verdad. Y lo que digo es, ¿por qué van a perjudicar a comunidades autónomas gobernadas por el PP, a ayuntamientos gobernados por el PP, por el simple hecho de practicar una política de tierra quemada, por el simple hecho de decir, y creen que si tumban el techo de gasto, que no se vota, saben ustedes, son los objetivos, si tumban los objetivos de estabilidad, ustedes sostienen que el Gobierno de España no puede formular presupuestos. Eso es lo que ustedes hasta ahora han dicho. ¿Las comunidades autónomas sí? ¿Los ayuntamientos sí? Es decir, según ustedes, los objetivos de estabilidad por sus sectores solo impiden no formular presupuesto al Gobierno de España. Ahora Andalucía, Madrid, Valencia, ellos sí pueden formular presupuestos porque parece que no le atañe la estabilidad presupuestaria. Según su teoría, ustedes, si en el Senado votan en contra de los objetivos de estabilidad, estarían diciendo, según su teoría, no la mía, la suya, estarían diciendo que los presupuestos de Madrid, de Andalucía y de los ayuntamientos que lo han presentado son inservibles. Y como eso no se sostiene, señor Bravo, el informe que dispone este ministerio, solicitado por el ministerio, una vez que ustedes anunciaron que iban a votar en contra de los objetivos de estabilidad, evidentemente plantea la fórmula legal para que el Estado miembro no se quede sin objetivos de estabilidad. Pero ustedes, a fuerza de intentar perjudicar a este Gobierno, están perjudicando, usted en concreto, comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. Por tanto, sean coherentes y permitan a sus compañeros hacer presupuestos creíbles. Muchas gracias.